La participación y el liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública en condiciones de igualdad son fundamentales para una democracia fortalecida. Lamentablemente, los datos, las cifras y las realidades actuales muestran que la representación de las mujeres aún es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones, no solamente en nuestro país, el Ecuador, sino también en todo el mundo. Hace pocos días, el 1 de octubre exactamente, ONU Mujeres presentó una valiosa información sobre la participación política de las mujeres en cargos de decisión y en espacios gubernamentales, también en parlamentos, en congresos y en gobiernos locales en más de un centenar de países del mundo. Y cito algunos ejemplos. Existen 29 países donde 30 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y también de gobierno. Solo 19 países están presididos por una jefa de Estado y 17 países tienen jefas de gobierno. Al 1 de enero de 2024, las mujeres representaban el 23% de los integrantes de gabinetes dirigiendo ministerios que lideran el área política. Las 5 carteras más ocupadas por ministras son Mujer e Igualdad de Género, Familia e Infancia, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social y también de Asuntos Indígenas y Minorías. Únicamente el 27% de escaños, esto hablando de temas de sectores de parlamentos y congresos, este 27% de escaños parlamentarios nacionales estaban ocupados por mujeres. Y en todo el mundo hay 21 estados en los que las mujeres ocupan menos del 10% de los escaños en cámaras bajas o parlamentos unicamerales, incluidas 2 cámaras bajas en las que no hay ni una sola mujer. Con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes, escuchemos bien, antes del 2063. La interrogante que planteamos ahora es: ¿todas las mujeres que han llegado a ocupar estos cargos de decisión o un cargo en la función pública han tenido formación política? ¿Una carrera política? ¿O miran a la política como una oportunidad dejando atrás carreras exitosas como la música, la comunicación, el periodismo o el deporte? Aquí empezamos. El costo de hacer política. Un espacio para hablar sobre las diferentes formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres que hacen política y los desafíos para fortalecer su participación en espacios de poder. Hablemos del costo de hacer política para las mujeres. Soy Ana Mariela Ceballos y les doy la más cordial bienvenida a este tercer episodio de nuestro podcast El costo de hacer política, en el que hablamos o hablaremos hoy sobre cuál ha sido y cuál debe ser el perfil de la mujer política. Un saludo y un agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por su apoyo a este espacio y también a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, por facilitarnos este estudio de radio y en especial a nuestras invitadas que hoy nos acompañan gentilmente. Son 3 conocidas catedráticas con las que vamos a conversar en este episodio de hoy sobre sus experiencias en temas de violencia de género. Y un gusto contar en este episodio con la presencia de Gabriela Moreira Aguirre. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UTPL, titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, doctora por la Universidad de Granada en Paz, Conflictos y Democracia, abogada de los juzgados y tribunales de la República y tiene un diploma superior en género y violencia por la Universidad de Chile. Además, es coordinadora del proyecto Ruta Participativa de Salto en Salto a la Violencia. Le ponemos un alto. Qué gusto, Gabriela. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a Jacqueline Loaiza, es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, ex responsable de la Oficina Técnica Zonal 7 del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, directora provincial de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ecuador en Loja 2023. Cuenta con diplomados, uno internacional en Derecho Constitucional y otro en Liderazgo Político por el Parlamento Andino. Qué gusto tenerle aquí, Jacqueline. Muchas gracias. Y también Verónica Capello, abogada de la República, magíster en Ciencias Políticas, secretaria de Relaciones Públicas del Foro Oradores del Ecuador
integrante del Foro de Oradores del Ecuador y del Foro Latinoamericano, integrante e instructora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y coordinadora de políticas públicas de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Loja. Bienvenidas a nuestras invitadas y un gusto tenerlas hoy en este episodio del costo de hacer política. Bienvenidas una vez más y vamos a empezar con Verónica. Verónica, usted ha liderado una red mundial de jóvenes políticos en Loja, capacitando y también formando a los jóvenes en esta difícil carrera de la política, animándoles a que no dejen la política en un país en donde ha habido muchas denuncias de corrupción y la gente ya no cree en los políticos, desgraciadamente. ¿Cuál debe ser el perfil de la mujer política en el Ecuador? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y creo que hay dos momentos trascendentales que hay que entender. La gente no cree en los políticos, como bien lo acaba de decir, pero muchas de las veces se cree que la gente no cree en la política. Entonces, para poder hablar de mujeres en asuntos políticos, primero hay que hablar en una sociedad que entienda cuál es el costo y cuál es nuestra responsabilidad política. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra responsabilidad política como ciudadanos, como jóvenes, como mujeres, recién podemos hablar de un perfil, ya que la formación política tiene que ser de base. Para que la formación política funcione, debe ser desde las bases no partidistas, sino entendiendo cuáles son realmente los roles dentro de la sociedad. Es muy complicado ver a las mujeres en política y primero hay que romper este estereotipo de que las mujeres no quieren hacer política, sino que para la mujer es doblemente difícil hacer política porque cuando un hombre llega a los espacios de poder, a él se lo critica por sus acciones simplemente en ese espacio, y a las mujeres siempre se lleva también una crítica peyorativa a situaciones muy de género, y se entiende que las mujeres somos, entre comillas, seres muy sentimentales, como para poder tomar decisiones firmes que pueden ser arraigadas o no a un país. Aunque la experiencia nos muestra diferente, completamente exacto. Diferente, ¿no? Mujeres sabemos tomar decisiones y en la política a la mujer le va mejor. Claro, primero nos va mejor porque creo que entender un contexto, a ver, cuando las mujeres nos criamos y nos creamos, somos parte del entorno de este tipo de una sociedad machista. Por ende, a las mujeres nos toca aprender un poquito de todo. Entonces, en el momento de gobernar, no solo gobernamos en el asunto político, sino con las realidades de la visión de madres, de la visión de hijas, de la visión de hermanas, de la visión de género, porque a todas las mujeres, y estudios los demuestran, que casi todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia física, psicológica, social, económica, patrimonial, dentro de nuestros entornos laborales, dentro de nuestros entornos familiares. Entonces, una mujer en estos espacios de poder tiene una visión de amplitud en todas las generalidades, de una observancia real de qué es lo que espera para no repetir estos círculos. Jacqueline, como académica, ¿qué requisitos? ¿Podemos hablar de requisitos? ¿Qué requisitos debe tener la mujer que incursiona en la política? Perfecto, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más que requisitos, yo creo que tendría que reunir algunas características. La mujer para mí cumple un rol muy importante en la sociedad. Igualmente reitero mucho lo que dice Berito. Estamos frente a una naturalización de violencia, a una naturalización donde a la mujer se la ha concebido como más emocional y no como una mujer líder. Actualmente creo que esto ya se está perdiendo. El liderazgo de la mujer ya... Vemos mujeres decanas, vemos mujeres líderes, presidentas. Claramente que sí, en el órgano ejecutivo todavía nos falta mucho. Que sí, vemos en la asamblea, aún existe mucha violencia política contra la mujer, persecución, y esto va más en contra de la moral de la mujer que contra su inteligencia y contra las decisiones que toma, porque esas casi nunca son atacadas como tal, porque las mujeres tenemos algo que somos muy racionales y tomamos las decisiones más en frío. Entonces creo que eso también nos lleva a tomar unas decisiones mejores y más correctas. Para mí, una mujer tiene que tener un liderazgo inclusivo. En esta época política tenemos que ser inclusivos. Considero también de que tenemos que marcar esta brecha en donde ahora tiene que ver mucho más la transparencia.
también tenemos que ser comprometidos con esta realidad actual, donde vemos que las personas ya no tienen esta seguridad sobre los líderes políticos actuales, sobre que ha existido mucha corrupción. Entonces, como mujeres tenemos que dar ese frente y demostrar que nuestro empoderamiento está sirviendo y sobre que nosotros estamos contra una lucha contra la corrupción como tal. Considero que dentro de esos requisitos, bueno, yo le hice algún análisis y dentro de ello tenemos que tener un compromiso con la igualdad de género y proteger a los sectores vulnerables. Para ello es muy importante que como mujer yo me empodere y proteja este sector vulnerable, que trabaje por leyes y políticas y proyectos que sean a favor de la mujer. También dentro de estas circunstancias actuales nosotros aún vemos que en la ruralidad y fuera existe aún mucha dependencia económica, donde debemos trabajar en proyectos, políticas donde pueda haber empleabilidad para la mujer, en donde pueda haber esta parte donde ella puede empoderarse económicamente y dejar de lado, lamentablemente, que aún sigue habiendo esta subsistencia económica por parte del cabeza de hogar, que se suele llamar así, y ahí no se puede romper todavía el círculo de violencia, que sí, como bien lo habíamos mencionado, aún existen violencia física, psicológica, patrimonial, de la cual aún se sigue sufriendo. Es necesario para ello romper estos círculos. También para mí es muy importante que se promueva la participación en las elecciones de la mujer como tal. No sé si ustedes han visto, pero a la mujer aún no se la apoya lo suficiente para que sean las candidaturas, sino que solo se la ve como un relleno. Bueno, y esto parte también de las directivas de los partidos políticos, de los movimientos de políticos. No hemos visto una dirigente o una presidenta de un partido político, de una organización política que sobresalga. Gabriela, esto también es una responsabilidad de las agrupaciones políticas. Por supuesto. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto, Berito, estar con ustedes aquí, Mariela, Yuri, encantada, Jackie, de estar con ustedes. Pues sí, creo que este tema... estamos cercanos ya a un nuevo proceso electoral y nuevamente nos surgen las mismas dudas y las mismas, ¿no es cierto?, reflexiones que siempre hablamos. Normalmente estamos haciendo investigaciones con relación a cómo las mujeres están accediendo a los temas de este ejercicio de la política y se visibiliza el tema de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de incursionar en el ámbito político. Ya lo decían ustedes muy bien, ¿no es cierto? Las mujeres no somos juzgadas de la misma manera que son juzgados los hombres. Es decir, a las mujeres nos tocan sufrir dobles vulneraciones, ¿no es cierto? No solo por el hecho de ser mujer, sino que somos juzgadas con una vara muy diferente, o sea, no somos juzgadas en función de nuestras capacidades, de lo que propongamos, pero viene a ser en una esfera muy íntima, muy propia de las mujeres, ¿no? Y esto es algo que se repite continuamente en todas las composiciones, ya se ve en la asamblea, donde continuamente se saca información sobre temas personales de nuestros asambleístas, ¿no es cierto? Y seguro hay muchos temas personales también de los asambleístas hombres y nunca son visibilizados. Entonces, creo que efectivamente como sociedad tenemos un reto muy importante. Creo que el reto principal está en nosotras como mujeres, en desaprender, ¿no es cierto?, esto que hemos aprendido, porque esto, en palabras de un famoso investigador para la paz que se llama Johan Galtung, habla del triángulo de las violencias, y él habla de que esta violencia directa que vemos, que la vemos representada normalmente en estas frases peyorativas, en temas físicos de violencia, esto solo se puede entender porque hay un fuerte componente de una violencia cultural que todavía como país nosotros vivimos. Y hablo de lo cultural porque también tiene que ver con lo estructural, con estructuras de poder todavía que profundizan muchísimas desigualdades, exclusión contra las mujeres. Entonces, estas dos violencias que no las vemos son el caldo de cultivo para que haya esta manifestación como de la violencia directa. Entonces, yo siempre trato de explicar esto porque no podemos explicar el hecho de que las mujeres reciban malos tratos, digamos, por el hecho de ser mujeres, de forma despectiva, que tienen que ver con su aspecto físico, porque tiene que ver muchísimo con eso, por la forma como... mucho, ¿no? Previo a las elecciones, vemos muchísimo, o sea, en las redes sociales plagados de mensajes
de violencia o mensajes insultantes. Desprestigio completo contra las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, eso solo se puede explicar en una lógica en que todavía como sociedad tenemos que trabajar muchísimo en nuestro tema cultural, cómo estos, aunque parezca trillado, cómo estos roles, estos estereotipos siguen permitiendo esa reproducción de esos mensajes. Y esos mensajes precisamente son los que si nosotros desde que estamos en un ámbito, si somos madres, si somos educadoras, no cambiamos o reforzamos, pues se siguen transmitiendo y seguimos, como ya lo decía Jackie, naturalizando el tema de la violencia. Entonces, una mujer que piense, una niña que en algún momento que puede acceder a un espacio político donde podría tener una incidencia, tal vez se vea limitado porque ha tenido un refuerzo a su lado que le dice, no, estos temas son solo para hombres, la política es un, o sea, nosotros, no sé, chicas, si es que ustedes se lo han planteado, a mí me han preguntado varias veces si es que no quisiera incursionar en el mundo político. Y digo, bueno, las mujeres, todos los seres humanos hacemos política de cierta manera desde donde estábamos tomando decisiones. La como profesión. Y dices exactamente como ese ejercicio de servir a la ciudadanía, dices, la política es un espacio tal vez muy sucio para las mujeres, donde a la final tienes que, o sea, mirarlo o posicionarte desde una perspectiva que seas valorada por lo que eres, por lo que has construido, y eso también tiene que ver con este tema de que ya lo decía la Vero, pero de la carrera, formación. Claro, el tema de la formación es muy importante en una carrera política para poder ejercer un cargo público, para ir a un proceso electoral, formarse en política. Pero los partidos y movimientos políticos se han aprovechado muchísimo de la imagen de mujeres que han hecho, o profesionales de la comunicación, de deportistas, de cantantes, de actrices, de reinas de belleza. Es un aprovechamiento de los partidos políticos que no necesariamente a esas mujeres que tienen, por supuesto, su mérito y también su carrera, les han formado en política. Y eso es una constante, porque lo hemos visto en muchísimas elecciones, no solamente en las elecciones generales, también en las seccionales. Vero. Claro, a ver, primero lo que pasa muchísimo es que cuando aparece este tema de la ley de cuotas, no solo existen dos momentos, ¿no? Existen los momentos en los que a las mujeres se las toma por el hecho de si es presidente, tiene que ser vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero hay que hacer un análisis muy profundo. No solo es responsabilidad de los partidos políticos, es responsabilidad también de quienes estén al frente. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar de un caso súper puntual como lo es Loja. ¿Qué pasó en las elecciones al Cabildo? Se suponía que si del Distrito Norte era un hombre, en el Distrito Sur tenía que ser una mujer. ¿Y eso qué nos garantizaba? Una paridad para llegar al Cabildo. Si nosotros analizamos cómo fueron las elecciones de Loja, nosotros tenemos una sola concejal en el Cabildo. Entonces, eso nos demuestra que no hubo más allá de los partidos esta veeduría por parte del CNE, donde la veeduría debe ser clara. Ok, si queremos ver mujeres en la política, debemos generar garantías en la política. Porque, ok, yo llego... Pero una veeduría y también un seguimiento continuo para asesoría, para capacitación. Claro, y la capacitación no solo tiene que ser cómo funciona el hecho de llegar, presentarse y llegar a la contienda electoral. Lo que nos pasa mucho como ciudadanos y les pasa a los políticos es que hoy yo decido que mañana quiero ser candidata a concejal. Entonces digo, ok, voy a ser candidata a concejal, hago un análisis de números, los números me dan, pero llego, me siento en la silla y ya no sé cuáles son las responsabilidades. Y eso es lo que pasa. Y la formación tiene que ser íntegra, porque como ciudadanos nos pasa que llega el candidato a asamblea y nos dice, a usted le hace falta trabajo. Entonces nosotros desde la asamblea vamos a generar trabajo y hacer ese proceso reflexivo, que no todo lo que el político nos ofrece nos puede cumplir. Y en algún momento yo escribí un tema de nuestra responsabilidad política. No es culpa solo de los políticos de mentirnos, es culpa también de nosotros como ciudadanos hacer esa mea culpa de creer todo lo que nos dicen. Porque si nosotros dijéramos, fulanito de tal
está prometiendo esto, pero estas no son competencias del cargo para el que se está dando. Funcionaría mucho mejor la política y nosotros ya no viviríamos en ese ideal imaginario de que todos los políticos mienten, porque nosotros hemos permitido esas mentiras. Como sociedad también, ¿no? Y desde la cátedra, Jacqueline, ¿qué hacer? ¿Cómo formar a una mujer política desde las aulas? Bueno, voy a referirme a un punto anterior que me pareció súper interesante a la temática. Yo creo que hay que ser muy claros. En la política, lamentablemente, existe mucho en quién es el que pone la parte económica. Dentro de eso también ponemos a quiénes son los candidatos y también dentro de quiénes son los que se mueven dentro del partido. Que claramente eso es dentro de los que ven los que están en un movimiento político. A la mujer, obviamente hay mujeres que sí han alcanzado y llegado y me parece súper bien porque he visto muchas mujeres que lo han logrado gracias a sus capacidades. Lamentablemente sí se ha visto y sigue existiendo las cuotas políticas, que es lo que se está tratando de llevar y por lo tanto trabajar para que eso disminuya y obviamente gracias a estos espacios es lo que podemos llegar, gracias a los cursos de formación política, que a través de eso es necesario que todas las mujeres que vayamos a eso ya estemos formándonos para hacer políticos. Lamentablemente sí, existe la brecha, como lo decía nuestra querida Gaby, de que se concebía mucho que el hombre era de política y que la mujer no. En cambio, ahora en este momento yo siento que sí. Todavía existe mucho proceso por delante, pero que ya hay un empoderamiento grande, que ya existe un Ministerio de la Mujer, que ya existen organizaciones que ya no dejan impune que la mujer se quede callada, que sí tienen que pasar a veces cosas desagradables, como son lamentablemente los femicidios, pero que es ahí donde la mujer empieza a levantar su voz, en donde empezamos a ver de que ya la mujer tiene un empoderamiento político. Dentro de la academia creo que es importantísimo seguir en la formación. Hemos visto aquí dentro de la academia que se fomenta la paridad, que ahora en cada evento que participamos tiene que ser la misma cuota, tanto para mujeres para hombres, que igualmente de docentes mujeres son invitados la misma cantidad de hombres y de mujeres. Entonces, al reflejo, cuando tú ves como estudiante, tú ves una igualdad. Y yo creo que a esta edad, tanto los millennials como los centennials, ya ellos ya no están viendo tanta diferencia y ahora ellos ya son mucho más inclusivos para las conversaciones que tenemos con las personas de la antigüedad, que hablo más de la antigüedad. Exacto. No, tampoco así. Todos estamos yo soné como me ubiqué en la antigüedad. Lo hablo un poco más exactamente como que esa diferencia y nosotros lo notamos porque la academia sirve muchísimo y eso te abre mucho campo. Nosotros que nos conocemos con Berito en este medio, vemos cómo hay esta inclusividad, cómo ahora los aportes tanto de los jóvenes tienen ese mismo peso, que cuando tú vas y conversas tanto en temas políticos, ya no hay esa brecha de hombre y mujer, no. Estamos conversando por igual y aquí no hay una diferencia de peso porque tú eres hombre o porque yo soy mujer. Claro, a la diferencia de que estamos todavía muchísimo proceso por delante. Por supuesto. Pero hay algo muy, muy importante y que en los episodios anteriores del costo de hacer política lo hemos hablado, lo hemos referido, es de que en estas nuevas elecciones de febrero del 2025 es un gran reto para las agrupaciones políticas porque el 50% de las listas van a tener obligatoriamente estar encabezadas por mujeres. Pero ¿están o no en capacidad esos partidos para hacerlo? Esa es la gran duda, Gabriela. Bueno, voy a referirme también a esta última parte con relación a la academia. Yo creo que, bueno, la educación es una herramienta, como parece eslogan, pero de cambio en el mundo, ¿no es cierto? Principal palanca de transformación social. Entonces, creo que desde el espacio universitario tenemos muchísima responsabilidad. Me gustó esto mucho que dijo Jackie. Aquí en la universidad, no quiero que parezca propaganda, pero, ¿sabes? O sea, se ha hecho una práctica que me parece por cómo va también evolucionando la sociedad. Aquí, por ejemplo, en los cargos directivos hay un porcentaje mayor de mujeres, ¿sí me entienden?
Claro, todavía no hemos tenido rectora mujer, pero en cargos directivos el mayor porcentaje son mujeres, es decir, hay una paridad con relación a que las mujeres también estén en cargos de decisión, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos trabajado con estudiantes aquí, con estudiantes universitarios con relación a temas de empoderamiento y sobre todo temas de violencia, ¿sí? Porque una de las cosas que creo que es importante como sociedad, y tengo que volver a eso, es la reflexión sobre estas violencias, y vuelvo a insistir sobre esto que vemos y sobre lo que no vemos, que ya tiene un trasfondo tan fuerte, ¿no es cierto?, tan fuerte que sigue profundizando esas diferencias y sigue reproduciendo esto. Entonces, es difícil, y les digo, ha sido difícil reflexionar con las mujeres y con los hombres sobre que ellos mismos distingan, inclusive las mujeres. ¿Por qué es difícil, Gaby? Porque los chicos también ya tienen una construcción de ellos, a los hombres les cuesta mucho pensar que ellos ejercen algún tipo de violencia, y a las mujeres también, porque las mujeres también ejercemos violencia, aunque hay datos que efectivamente refuerzan que somos las mujeres en el país las que mayormente son expuestas a la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, es importante, y esa reflexión con los chicos es muy enriquecedora, y también, bueno, tenemos la percepción que si desde las aulas universitarias podemos hacerles reflexionar sobre estas violencias, tal vez ellos puedan incorporarse al mundo, o ya participar en una esfera de la política, en el ejercicio de la política desde esta con otra visión. Sí, porque ya lo decía Jackie, es súper importante también. Nosotros hemos hecho unas experiencias de este trabajo, verán, en escuelas, tanto en entornos rurales como urbanos, y hay diferencia. ¿Y esa experiencia en el sector rural, qué les ha dejado? Que todavía hay que trabajar muchísimo, sobre todo en los temas culturales, de roles, de estereotipos, están muy fijos. Yo siempre cuento esta anécdota, pero tuvimos una experiencia con un niño que era como de 9 años y le preguntamos, o sea, es como una metodología que tenía GIZ para hacerles reflexionar sobre la violencia, y le preguntamos qué era la violencia contra las mujeres. Y él tenía como unos 9 o 10 años, él dijo que la violencia contra las mujeres era cuando las mataban y las asesinaban, así dijo él. Entonces, ¿qué significa? Esto es muy importante, porque significa que este niño invisibiliza completamente otras formas de relación que posiblemente hayan en su hogar. Es decir, un trato abusivo, que su mamá viva dominada por el papá, ¿no es cierto? Inclusive que ellos miren cómo esas relaciones se dan y cómo las reproduzcan después en un entorno. Normalicen la violencia, ¿no? Desde tan poquita edad. Imagínense, o sea, para que me digas que la violencia contra las mujeres solo es cuando las matas, significa que has invisibilizado otras formas completamente sutiles que vemos, pero que las seguimos reproduciendo. Y yo también, como Jackie, de esta experiencia, las generaciones que vienen atrás de nosotros vienen con un sentido de igualdad diferente. ¿Por qué les digo? Porque yo en algún momento estudié en un colegio católico donde solo habían mujeres. Acuérdense que recién es que las instituciones, creo que se llaman, no sé si son particulares ahora, son mixtas, pero en un espacio en el que parecería que no, pero la relación entre hombre y mujer cuando tienes tu desarrollo como tal es súper importante. Por eso es que a veces hasta incluso, yo les decía, entré a la universidad y me daba miedo hablar o exponer un punto de vista, porque así somos las mujeres, pensando que nos da miedo presentarnos. Por nuestras opiniones, para que van a minimizar la palabra, ¿no? Entonces, posiblemente eso tenga que ver mucho con lo que hay que trabajar fuertemente todavía con las mujeres, pero es que, a ver, pongámonos a pensar. Nuestro último proceso de elecciones de presidente y de alcalde fue hace muy poquito. Estamos como un año y medio de funciones de los alcaldes, de la última contienda. ¿Y qué hemos cambiado? Los partidos políticos lastimosamente siguen siendo lo mismo, siguen utilizando las mismas prácticas de siempre, y una cosa que es importante, ya lo dijeron, las mujeres seguimos siendo rellenos de papeletas, y es así, y eso se ve después, porque aquí en Loja también hemos tenido algunas experiencias, Vero, ya que acuérdense, de mujeres que han estado como en los cabildos y que se han tenido que ejercer acciones de violencia política, porque
los que eran los alcaldes, en este caso, cuando ellas llegaban o accedían a los puestos políticos, no les daban funciones, las tenían de secretarias. Además, desde los movimientos y partidos políticos no existen estrategias para fomentar la participación política de las mujeres. Pero sí, exacto. A ver, los partidos fomentaron la participación política de la mujer por la obligación que la ley les daba. Claro, desde el 2020. O sea, eso es simplemente. Si nosotros hacemos una recapitulación de lo que pasaba antes del 2020, lo que acaba de decir Gaby es súper importante. ¿Para qué quedábamos? Para ser la secretaria del partido, para ser la comunicadora, vocal de asuntos todo ese tipo de cosas. Y esto es súper importante en la política, porque para que nosotros podamos llegar a estos espacios de poder, que creo que en América Latina lo que pasó en México con Claudia, es primero el entender de que el país más grande de América Latina en asuntos de violencia de género, hoy por hoy tiene una presidenta mujer, nos demuestra que hay una esperanza al final del camino. Pero, ¿cómo funciona la política realmente? Y esto es una reflexión que yo les hacía a mis alumnos igual en algún momento. Cuando nosotros dejemos de ver los asuntos políticos como el mero hecho de elegir alcalde, prefecto, presidente, vicepresidente. Los asuntos políticos comienzan desde que nosotros estamos en la escuela y empoderamos a nuestras niñas para que tengan la capacidad de no pensar que ellas no pueden ser la presidenta del aula, o la presidenta de la escuela, o la presidenta del colegio, o la representación estudiantil en las universidades. Entonces, ahí comienza para mí la verdadera formación para estas mujeres que en algún momento van a estar preparadas. Y para terminar ya nuestra última pregunta, y que sea una respuesta muy, muy, muy cortita para terminar este episodio. Verónica, estamos nosotros a puertas de un proceso electoral. ¿Hay esperanzas, según ustedes, desde el punto de vista académico, de que las mujeres lleguen más en esta oportunidad, ya que tenemos que unas listas encabezar el 50%? ¿Hay la esperanza de que más mujeres ecuatorianas entren a convencer el voto de la sociedad? Ya, a ver, yo ahí voy a ser súper realista, súper realista. Franca. Hay dos momentos, que hay que dividir esta elección en dos momentos. La elección de lo que va a ser presidente o vicepresidente. Personalmente creo que como país no estamos listos para ser gobernados por una mujer. Me duele mucho decir esto porque es una idea que no la concibo, porque yo sí pienso en un Ecuador gobernado por una mujer independientemente de su partido político. Pero si vamos a las realidades, a los últimos estudios, nosotros como ecuatorianos todavía tenemos la idea de que nuestro país y nuestra república debe ser gobernado por un hombre. Y eso pasó claramente cuando fue lo de Rosalía Arteaga. La ley le correspondía a ella. Y hubieron 50,000 formas de versar la ley. Y pretextos, ¿no? Y que fueron tan fáciles de mover. Para poder demostrar que al final del día no importaba qué tan capacitada estés, o si en verdad te tocaba. O cumplir con la ley. Exacto. O con el simple hecho de cumplir la ley, no podías por el simple hecho de que eras mujer. En el tema de la asamblea, creo que sí podemos hablar de unos puntos más arriba sobre el tema de legisladoras. Creo firmemente que eso sí puede llegar a pasar. Hemos ido subiendo un poquito, ¿no? Un poquito. Pero también veamos lo que nos pasa muchas veces nuestras listas, y sobre todo en provincias pequeñas. Mientras las listas sean encabezadas por hombres, eso no nos va a permitir generar una idea clara. Muy pocas son las provincias en las que se le apuesta a una mujer, y no por el hecho de rellenar la papeleta. Creo que eso es un tema que hay que quedar súper claro. Las mujeres que encabezan las listas realmente son mujeres que han trabajado y que tienen un pasado en situaciones políticas, porque muy pocas veces los partidos políticos tienen la confianza para decir, ok, tú Gabriela, tú Jackie, tú Verónica al frente, porque siempre se piensa que el compa que está al lado tiene mayor capacidad que cualquiera de nosotras. Jackie. Bueno, yo quiero ser un poco más positiva. Sí, la realidad, como dice Berito, es así. Existen aún muchas dificultades,
pero yo considero que las mujeres estamos en un empoderamiento que sí, para lo cual yo me estoy formando en política, desde muy joven incluso. He visto en Loja que hay muchas mujeres líderes que también nacen desde la academia, desde lo que nos han permitido las universidades. Y que están en las listas. Exactamente. Y ya ellas están mocionándose, ni siquiera es... Antes sí teníamos como que para ser vicepresidenta. No, ahorita yo como mujer, yo quiero ser presidenta de mi carrera, de mi titulación. Lo veo porque así lo hice yo hace muchísimos años en esta universidad. Y así es el empoderamiento político. De la misma manera, necesitamos, sí, apoyar a través de estas instituciones, a través de este tipo de eventos, de que llamemos a más mujeres. Y estas mujeres líderes que están aquí, nosotros podemos seguir transformando y hacer que vengan y que participen muchas mujeres en candidaturas. Es real, sí, faltaría un poquito más de trayectoria política de las personas que todavía quieren participar, pero para eso estamos, para apoyarnos, para generar esos vínculos y crecer políticamente. Yo creo que en este año, que se ha visto muchos cambios. He visto ya algunas presentaciones de candidaturas de mujeres que son muy buenas, excelentes, y que yo considero de que si existe el apoyo de mujeres con mujeres, podemos llegar. Pero si nosotros todavía estamos en la creencia de que no puede o que ella no va a avanzar y seguimos todavía con este criterio de que no, él tiene trayectoria, él como hombre tal vez no. O sea, creo que tenemos mucho por qué potenciarnos entre mujeres y trabajar, sí. Y visibilizarlas, ¿no? Eso sí es importante, porque estamos ya a puertas del proceso electoral, Gaby. Sí, bueno, yo me voy a ir en una postura desde ambos lados. Y también bien realista. Y bien realista, sí. Yo considero que todavía tenemos mucho que avanzar como país, pero una cosa que sí también creo que es importante es que tal cual el tema de la violencia contra las mujeres en general, hace casi unos 20 años, con los primeros indicios de la promulgación de las comisarías itinerantes y todo, la visibilización de la violencia en este aspecto político, que ya está tipificado desde hace muchos años, también ya nos permite que este discurso vaya siendo más calado, pero allí también nace un compromiso como tal de la ciudadanía. Ahora, mucho de la campaña política se da en redes sociales, no es que sea mi línea, pero nosotros también, usuarios de las redes sociales, tenemos una gran responsabilidad con relación a lo que compartimos, a nuestros comentarios, y también tenemos la posibilidad de ser estos interlocutores para frenar eso, o sea, visibilizar esto y que el debate o esta política, verán, hay un famoso libro con un enfoque desde la no violencia que dice política sin violencia. ¿Cómo podemos hacer que la política, que es este ejercicio de servicio a la sociedad, los autores hablan de la política como la resolución del conflicto social, sea esa la verdadera ruta que marque la pauta de tanto candidatos hombres como mujeres? Y para las mujeres también que van a acceder a temas de la política, les presento un enorme reto, porque aún así muchas sin formación política van a estar en un sitial privilegiado para dar voz a las mujeres y para visibilizar nuevamente, insisto en esta palabra, esto que se puede hacer, cómo se puede transformar, porque ya aquí todas hablamos de gente que está en la asamblea, en espacios muy importantes de poder, vamos viendo cómo mejora el debate, cómo las mujeres también están ahora, bueno, pensemos en la asamblea, quien está presidiendo también de la construcción de políticas públicas que tanta falta hace, ¿no? En nuestro país en este momento de tanta crisis. Entonces, considero que viene un ejercicio, bueno, que se deberían hacer hombres y mujeres. Cuando accedo a un cargo, cuando quiero formar parte de la política, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi rol? ¿Mi rol es servirme a mí o realmente quiero servir a la sociedad? ¿Quiero transformar? Entonces, sí, ahí viene otro reto para las mujeres, que ese espacio político tiene que ser un espacio cuidado y que sea un espacio de oportunidad para otras mujeres, porque cuando nosotros vemos que mujeres han llegado a puestos importantes, ya las mujeres que tal vez nos construimos o aprendimos que tal vez los hombres son mejores, que tal vez ellos hablen mejor en público, ya vemos que no, nosotros también podemos hablar. Y es otra realidad y de oportunidades para las mujeres. Y queremos agradecerles a ustedes, a nuestras invitadas, por sus opiniones, por sus reflexiones y también por sus experiencias. Y gracias en especial a la Fundación Konrad Adenauer por apoyarnos en este espacio y, por supuesto,
a la UTPL, a la Universidad Técnica Particular de Loja, por facilitarnos este estudio de radio de grabación. Muchas gracias a ustedes y estaremos en un próximo episodio de El costo de hacer política. Muchas gracias.